Para la resolución de los siguientes problemas teóricos, vamos a estudiar los transistores y los diodos. La primera pregunta tenemos: dado el siguiente circuito, determina la forma de la onda de V sub O. V sub O va a ser el voltaje de la resistencia de O. Entonces, tenemos el voltaje I, que es una onda sinusoidal, un beta del transistor, que es de 100, y un voltaje de base emisor del transistor, que es de 0.7 voltios. Siempre cuando tengamos esta configuración del transistor, lo vamos a reemplazar con un diodo. Entonces, el circuito nos quedaría así: voltaje de entrada con el diodo, con la resistencia RO, que está dirigida a tierra. La función del diodo en este caso es el de rectificador. ¿Qué significa rectificador? Bueno, como el voltaje de entrada es un voltaje sinusoidal, va a tener tanto voltaje positivo como voltaje negativo. Lo que hace el diodo en esta configuración es que anula prácticamente el voltaje negativo, ya que solo permite el paso de la corriente en una sola dirección, que es cuando el voltaje es positivo. Cuando el voltaje es negativo, el diodo va a interrumpir el paso de la corriente, haciendo que todo el circuito sea circuito abierto. Entonces, redibujando nos queda la onda de la parte de arriba de la onda sinusoidal positiva. Lo negativo se va a anular y se va a redibujar de nuevo la parte positiva de la onda sinusoidal. Ahora, para el siguiente ejercicio tenemos: dada la gráfica, determinar VO versus VI. Como podemos observar, tenemos un diodo Zener. Este diodo Zener actúa de dos formas: como un fuente Zener y también como un diodo. ¿Cuándo actúa como una fuente? Cuando la corriente está dirigida en esta dirección. Cuando la corriente está dirigida en esa dirección, va a activar el diodo Zener como fuente. Cuando la corriente está dirigida en sentido contrario, va a activar el diodo Zener como un diodo. Entonces, cuando la corriente está en el semiciclo positivo, el diodo Zener actuará como una fuente de voltaje, y como aquí tenemos el voltaje del diodo Zener va a ser de 5 voltios, y al estar en paralelo con la resistencia, el voltaje de la resistencia va a ser constante y va a ser de 5 voltios. Ahora, en el semiciclo negativo, va a actuar como un diodo, como podemos observar. Entonces, si actúa como un diodo, el voltaje de la resistencia va a ser el voltaje del diodo. El voltaje del diodo va a ser de 0.7 voltios. Redibujando, tenemos 5, 0.7. Entonces, nuestra gráfica de función de transferencia VO versus VI. Bueno, la siguiente pregunta es: determina la construcción interna del siguiente transistor. Tenemos un transistor de empobrecimiento. Entonces, la construcción interna va a ser NPN. Para el siguiente ejercicio nos piden determinar el valor de beta, BCC y R. Tenemos aquí la gráfica corriente de colector versus voltaje de colector emisor y el circuito. Para hallar beta, vamos a hacer la relación de la corriente de colector sobre la corriente de base. Podemos coger cualquier punto, en este caso yo escogeré este punto. Entonces tenemos 2 miliamperios dividido para 10 microamperios. Esto nos da un valor de 200. Hemos hallado el valor de beta. También de la gráfica tenemos dos condiciones. La primera condición es cuando la corriente del colector es igual a 6 miliamperios y el voltaje del colector emisor es igual a 0 voltios. La segunda condición es cuando el voltaje colector emisor es igual a 18 voltios y la corriente del colector es igual a 0 amperios. Entonces tenemos la malla que se encuentra en este sentido. Entonces tenemos BCC menos la corriente del colector que pasa por la resistencia, más menos voltaje colector emisor,
menos la corriente emisor que pasa por la resistencia 2R más VCC menos. Esto es igual a 0. Vamos a tomar la segunda condición cuando la corriente del colector es igual a 0 amperes. Se me va y la corriente del emisor también se me va debido a la relación en que la corriente del emisor es igual a beta más 1 sobre beta por la corriente del colector. Finalmente nos queda VCC menos voltaje colector emisor más voltaje CC dividido para 2 es igual a 0. De donde tenemos que el voltaje colector emisor es igual a 18. Entonces tenemos que VCC, realizando las operaciones, tenemos que VCC es igual a 12 voltios. Ahora, teniendo el valor de VCC, comenzamos a reemplazar en la ecuación que sacamos aquí, solo que tomando en cuenta la primera condición. Entonces tenemos VCC vale 12 menos la corriente del colector que vale 6 miliamperios. No le voy a poner los miliamperios porque las resistencias están dadas en kiloohmios. Entonces nos ponemos menos 6R menos el voltaje del colector emisor es 0. Beta veces ya vimos que nos salió 200. Entonces beta más 200 más 1 es 201 dividido para 200. La corriente del colector que vale 6 por 2R más VCC dividido para 2, 12 dividido para 2 a 6. Resolviendo nos sale que la resistencia tiene un valor de 1 kilo ohm.